Buenas noches, buenas tardes para todas, todos y todes. Les damos la bienvenida desde el colectivo artístico Tarea Urgente, integrado por Constanza Leiva, Victoria Hernández, Javiera del Pino, Renata Puelma, José Farías, Rocío Linzambart, Catalina Rojas, Valeria Dáñez y quien les habla, Ana López. Estamos todas por acá, así que les damos la bienvenida a este foro, este conversatorio sobre experiencias sobre autoorganización de ayer y de hoy, cordones industriales, comités de emergencia y asambleas territoriales. Les agradecemos mucho haberse sumado hoy, un poco terminando, ¿no es cierto?, este ciclo donde la obra de los cordones industriales, que lleva varios años ya, y Valeria nos va a comentar un poco, la pusimos, ¿no es cierto?, a disposición para que puedan verla. La verdad es que estamos en un contexto muy, muy particular, ¿no es cierto?, viviendo las consecuencias sociales, económicas, políticas de esta pandemia, y obviamente detrás de eso también, ¿no es cierto?, todo un modelo y un sistema económico capitalista que de alguna otra manera también se descarga, ¿no es cierto?, sobre todo y principalmente sobre las trabajadoras, los trabajadores, los sectores populares. Y en ese contexto nos parecía sumamente importante poder hacer este conversatorio, a partir, ¿no es cierto?, también de que se cumplen varios años de que la obra fue estrenada, y también porque nos parecía que era necesario poder abordar el debate sobre algunas experiencias de autoorganización que se hicieron tanto en los años, ¿no es cierto?, de Unidad Popular, especialmente la experiencia de los cordones, pero también experiencias de hoy, ¿no?, porque para nosotras desde el colectivo Tarea Urgente, la historia no es algo muerto, sino al revés, ¿no es cierto?, es algo vivo que también nos permite pensar en la actualidad. Eh, y que de alguna otra manera consideramos que también nos puede servir para sacar las lecciones, ¿no?, para esto que estamos viviendo y también para los procesos políticos y sociales que se vienen dando en nuestro país desde hace varios años. Y más específicamente, ¿no es cierto?, desde el estallido social, la revuelta, los procesos de movilización que vivimos desde octubre del año pasado. Bueno, queríamos comentarles un poco la dinámica, primero que nada, presentar a nuestras invitadas e invitados. Está, por supuesto, Valeria Yáñez, actriz y directora de la obra de los cordones industriales. Está por ahí también Salvador Mislé, que fue dirigente sindical de la empresa textil Bromac, del cordón industrial Macul. Está Leonor Olate, creo que se estaba tratando de conectar, a la que no ha podido, que es médica feminista, trabajadora de la salud pública, integrante de las brigadas de salud de Temuco, y médica además del Machi Celestino Córdoba. Está también Camila Delgado Troncoso, que es dirigente sindical del comercio y parte de la Asamblea Popular de Temuco. Y está también Natalie Flores Torres, dirigente del comercio y parte de la mesa coordinadora del Comité de Emergencia y Resguardo de la Población Miramar de Antofagasta. Bueno, como que fue comentando José en estos minutos, la idea es que también, por favor, en la medida en que esta primera parte va a ser el conversatorio, va a funcionar a partir de algunas preguntas que les vamos a hacer a nuestras invitadas e invitados, y después pueden ir ahí, José va a explicar después la dinámica de nuevo, pero en la parte de participantes abajo, quienes quieran después hablar, pedir la palabra, o también nos pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat de acá del Zoom, para que los podamos ir comentando. Bueno, primero que nada quiero dejar a Valeria, que fue la directora de la obra de los cordones industriales, que nos va a dar algunas palabras y comentar un poco cómo fue esta experiencia, y después vamos a dar paso a las preguntas para nuestras invitadas e invitados. Hola, buenas, bienvenidos todas, todos, todes. Como bien decía Ana, estamos muy contentas, muy ansiosas de poder hacer esta experiencia. Vamos a compartir pantalla porque tenemos una presentación un poco para poder abrir lo que fue el proceso de investigación de los cordones, cómo llegamos a eso, y no solamente como grupo, sino algunos de los hallazgos que hicimos a lo largo del proceso de investigación que fuimos realizando. Para quienes no nos conocen o para quienes nos conozcan y quieran saber un poco más, nosotras como equipo, que ahí contaba un poco quienes estaban en esa foto, nos conocimos en la calle, en las asambleas, la mayoría fuimos estudiantes del proceso del movimiento estudiantil del 2016, 2000, perdón, sí, 2000, 2006, 2011, y que en el fondo también compartíamos un momento en que creíamos que era importante un cambio en ese momento, la educación gratuita, pero que veíamos como estas expectativas de alguna manera empezaban a ser desviadas, y veíamos como también se empezaba a cuestionar de a poco el Chile post-dictadura, y que hoy día, después de lo que fue la revuelta de octubre, fue algo mucho más profundo. Pero desde ahí veíamos que los trabajadores no salían hasta el final de escena. ¿Y por qué era que no salían? Entonces ahí un poco empezamos a cuestionarnos, a un poco ahondar en la historia,
y veíamos cómo la dictadura militar fragmentó, dividió, desarticuló el movimiento obrero chileno muy profundamente lo que fue el golpe militar, y bueno, el 80% de los detenidos desapareció en los campos de concentración, o los que estuvieron eran de origen obrero y campesino, o sea, imaginémonos cuántos trabajadores del cordón industrial Vicuña Maquena no habrán pasado por el Estadio Nacional. Entonces ahí nos hacíamos algunas preguntas que aquí, ¿cuáles son los hilos de continuidad? ¿Qué golpes ha tenido la organización obrera? Y cómo nos arrebataron un poco la historia de nuestra clase. Es por eso que nos conformamos como grupo el año 2013, a partir de cuando se cumplían los 40 años del golpe militar, haciéndonos estas preguntas que decidimos embarcarnos en esta investigación como actrices, artistas, investigadoras, diseñadores teatrales, activistas también militantes, un poco de pensar qué faltaba, cómo poder aportar a la organización de los trabajadores para que pudieran de alguna manera tomarse el escenario o tomarse el cielo por asalto, incluso pensando también en esa idea. Entonces, es por eso que decidimos empezar a hablar sobre los cordones industriales, lo cual en sí ya trae un montón de discusiones políticas, la figura de Allende, que estaba un poco mitificada, cuáles eran las contradicciones de ese proceso, y qué rol jugaron los cordones industriales en todo lo que fue la Unidad Popular, de una historia que veíamos que la historia oficial no la contaba. O sea, cuando quisimos hablar de este proceso nos dimos cuenta de que no había una investigación. Cuando empezamos a ahondar un poco, brevemente, los cordones surgen entre junio y septiembre, bueno, los que vieron la obra también lo habrán visto, y quienes conozcan también, estamos aquí también con Salvador, que fue parte del proceso y nos va a contar también más en primera persona cómo fue el que lo vivió. Pero que fue en el fondo, en el año 1972, los trabajadores empiezan a tomarse las fábricas, se generan las primeras coordinaciones interfabriles, y el programa de la Unidad Popular permitía 91 empresas estatizar, pero los trabajadores empezaron a tomarse muchas más fábricas. Ahí vemos una imagen de Cristalería Chile, vemos también algunas imágenes de periódicos también en la misma presentación. Ahí está el periódico Tarea Urgente, que dice romper con la burguesía, y vemos también que quisimos mencionar un saludo que hacen los trabajadores de Cristalería Chile, en un saludo de Pascua y Navidad que dice venceremos, diciembre de 1974. Así empezamos a ahondar un poco en la historia de lo que fueron los cordones, y a medida que fue en el año 1972, en octubre, se desarrollan los cordones por lo que fue el paro patronal, ¿verdad?, de los camioneros. Ahí vamos a ir mostrando algunas partes de la investigación histórica que realizamos, y los trabajadores, para echar a andar la producción, la distribución, se tomaron sus fábricas y la hicieron producir, se coordinaron directamente con las poblaciones y desarrollaron un montón de iniciativas de solidaridad. Esto también como dar una respuesta al bloqueo económico imperialista y de la derecha en general. Algunas fábricas ven la necesidad de armarse, pero tampoco fue el problema de la autodefensa, fue un problema pendiente que también ahí podemos también profundizar en el debate. Algunas situaciones que, ahondando en el proceso, eran más contradictorias, que fueron algunas medidas que tomó el gobierno de la Unidad Popular, como el plan Prats Millas, que devolvió a algunas empresas tomadas a sus antiguos dueños, lo cual generó mucho debate al interior. De hecho, ahí en la obra nosotros poníamos algunas de las escenas donde los trabajadores querían tomarse las fábricas, pero chocaban un poco con este programa, y había este debate del consolidar para avanzar, o el avanzar sin transar. Otra de las leyes fue la ley de control de armas también, y un debate importante que nosotros también integramos, que fue una carta que escribieron los cordones industriales el 5 de septiembre de 1973 al presidente, en donde le dicen que vaticina un poco de lo que se iba a venir, que le dice que será responsable de llevar al país no a una guerra civil, sino a una masacre planificada, fría, de la clase más obrera y consciente y organizada de Latinoamérica. Palabra escrita 7 días antes del golpe, y que nosotros también quisimos ahí reflejar en la investigación. Entonces, como bien decíamos, habían distintos como debates que se dieron en ese momento, y que nosotras quisimos de alguna manera reflejarlos en la obra de teatro. Ahí podemos ir pasando algunas imágenes, quizás José, que me está acompañando ahí desde detrás, que reflejaban el mismo Tarea Urgente. Ahí también se ve, y cómo adentrarnos en la historia. Entonces empezamos a revisar la prensa, hicimos algunas intervenciones en el espacio público,
estuvimos a los 40 años del golpe en la marcha leyendo partes de la carta, repartiendo algunas portadas de los periódicos, y tomamos finalmente el nombre de Tarea Urgente, por lo que fue el periódico que publicaba el Cordón Vicuña Maquena en el año 1972. Por eso nos tomamos como grupo ese nombre, de Tarea Urgente. Bueno, la misma investigación, ahí está la intervención que hicimos en el Cementerio General aquel año. La misma investigación dio paso a otros productos, además de la obra de teatro. Ahí hay algunos de los entrevistados también que nos acompañan, algunos hoy, y quienes nos abrieron la puerta también para poder escuchar la historia de la voz de sus propios protagonistas, que era lo que nosotros también queríamos, y eso, de cómo desarrollar el tema de los testimonios, las voces, la memoria viva. Y con eso escribimos este libro que se llama Testimonio de los cordones industriales, reconstruyendo la historia con sus protagonistas, que publicamos en mayo del año 2015, que escribimos ahí con Ana López, y después también sacamos un documental que se llama Cordones Industriales, que es también sobre este mismo proceso de investigación. Bueno, en el fondo lo que logramos fue una colaboración entre la historia y el teatro, haciendo un diálogo entre ambos, y era cómo lograr una interpretación conjunta de la historia desde una perspectiva diferente, desde una forma diferente del contar y de representar este mismo proceso. No era fácil, una historia protagonizada mayoritariamente por hombres. Ahí vemos también una imagen de un obrero con un yale en la fábrica Sumar de aquellos años, entonces la mayoría éramos mujeres, entonces también quisimos un poco poner en escena de voces de jóvenes, que no era fácil poder retratar esa historia, pero también queríamos hablar de aquellas mujeres trabajadoras de distintas fábricas, y también de todo un proceso que se dio en un contexto que era bastante machista además. Así el montaje fue mutando por distintos espacios, lugares de enunciación, tuvimos varias versiones de la obra, en un momento parecía un callejón medio sin salida de no ir a dónde acabar, pero yo creo que hoy día, al calor de lo que ha ido pasando y cómo la obra se va actualizando en cada momento, en cada proceso histórico, vemos que el montaje que la obra no tiene un final, o sea, cada función es distinta, cada conversatorio diferente, y cada reflexión va mutando también en base a lo que la misma realidad va dictando. Entonces eso también es lo que tiene interesante el mismo proceso. Y nosotras, como unas transmisoras también de aquello, buscamos maneras de contar, como bien decimos, y hay algunos dibujos que realizamos con Otto, dibujante, que se ven dos partes de la obra, los datos duros que les dijimos, cómo nombrar eso, y ahí también hay algunas de aquellas partes. Entonces, en términos para la actriz fue un trabajo de tener mucha precisión escénica, trabajar mucho con el diseño teatral, entonces ahí lograr un trabajo más de colectivo, no muy de colectivo. Las escenas, muchas escritas fueron de las mismas actrices, o sea, creadoras, actrices, y luego incluso de mucha conversación a lo largo del montaje. Así llegamos a la primera muestra abierta, que fue en enero del año 2014 en la población Chile, donde además conocimos a Ismael Ulloa, que fue uno de los primeros que nos abrió la puerta al proceso de los cordones, y hemos estado en distintos espacios sociales como poblaciones en La Legua, Villa Francia, Villa Portales, por nombrar algunas, La Cisterna, y estuvimos en algunos festivales también mostrando el montaje, en los temporales teatrales de Puerto Montt, Lluvias de Teatro en Valdivia, Escena Obrera, Antepola, estuvimos también presentando en Argentina, en Brasil, en algunos festivales de teatro comunitario, y ahí aún más se reafirmaba la necesidad de poder contar esta historia. Como colectivo llevamos 7 años de trabajo, partimos con esta investigación, lo cual nos llevó a profundizar lazos no solamente en el terreno del trabajo, sino también en el terreno de lo afectivo, de lo político. Somos realmente una familia que ahora, sobre todo en periodos de pandemia, nos hemos apañado mucho también, y discutir mucho también por lo que decían al inicio de hacia dónde vamos ante todo lo que está pasando. Cuando fue la revuelta de octubre también hicimos una muestra corta de cordones industriales, y dijimos que al grito de Chile despertó, pero no para volver a dormirse. Eso es lo que nosotras queremos, y por eso es que también queremos rescatar esta historia, volver a este debate también, para que no sean acalladas nuestras voces, porque el gobierno, que respondió con una brutal represión, nos quiso imponer el silencio, la muerte, y quisieron desviar nuestra lucha, pero nosotras creemos que es necesario mantenerla vigente, y hoy día, sobre todo en un contexto donde que además se cruza con el último trabajo que estamos realizando, que se llama Estado Terminal,
patología de la salud pública en Chile, que ahí hay algunas imágenes del equipo, que estamos ahora creando una nueva creación audiovisual que va a estar ahora para esta semana, de también poder, de que la pandemia puso más al desnudo también las contradicciones mismas del capitalismo y de los sistemas de salud público, donde, bueno, para qué ahondar un poco en esa discusión, pero que ya vemos todos a ciencia cierta cómo el gobierno ha sido responsable también de no prepararse a tiempo, de esconder cifras, etcétera, etcétera, un gran etcétera, que nos lleva con más vigencia también a mantener viva la experiencia de los cordones, los fenómenos de coordinación, de autoorganización que hoy día se generan, así que estamos muy contentas de poder, como grupo, poder ser unas facilitadoras de entrecruzar y acordonar de alguna manera esta experiencia de autoorganización de ayer y hoy para pensar no solo nuestro presente, sino también poder transformar el futuro. Bueno, muchas gracias, Valeria ha contado un poco cómo surge, ¿no es cierto?, la obra, la investigación, el trabajo que se hizo, que la verdad que en estos años ha sido muy, muy potente. Solamente muy cortito decir la importancia, ¿no es cierto?, también de este cruce. Bueno, súper agradecida a las chiquitas de haberme invitado a participar con ellas en la parte de la investigación de historia, y la importancia también de la transmisión de esta historia, ¿no? Cuando recién comenzamos, recuerdo que muchos estudiantes, incluso jóvenes trabajadores, cuando presentábamos un fragmento de la obra o el documental, ¿no es cierto?, empezaban como a rememorar, a hablar con, no sé, se acordaban de sus tíos, de sus padres, o sea, la importancia también de la historia como algo vivo, ¿no? Y por otro lado, como decía Valeria, también es una tarea urgente hoy lo que estamos viviendo y cómo, ¿no es cierto?, nos enfrentamos, digamos, a esa situación cuando sabemos que ni el gobierno de la derecha ni la oposición dan una respuesta, ¿no? Y por lo tanto también hacernos cargo, y por eso también un poco la intención del foro, estas experiencias de autoorganización, porque los cordones no solamente parte de la historia, sino que también es una experiencia que se puede tomar para actualizar otras experiencias que hoy se están llevando adelante, ¿no? Por ejemplo, el Comité de Resguardo y Emergencia, que Natalie nos contará un poco más, las brigadas de salud que surgen en su momento también, no solamente en Santiago, sino en varias otras regiones, ¿no? Y que nos hablan también cómo desde la propia clase trabajadora, desde los sectores populares, desde el movimiento estudiantil, se van dando respuestas, ¿no?, en distintos momentos. Bueno, para comenzar el foro, vuelvo a presentar a nuestros invitados e invitadas: Salvador Mislé, dirigente sindical de la empresa textil Bromac del cordón industrial Macul; Natalie Flores, dirigente del comercio y parte de la mesa coordinadora del Comité de Resguardo y Emergencia, la población Miramar en Antofagasta; Leonor, no sé si se pudo conectar o no, está con algunos problemas desde Temuco de conexión, espero que pueda estar, sino que se incorpore, médica feminista, trabajadora de la salud pública, integrante de las brigadas de salud de Temuco, y médica además del Machi Celestino Córdoba, y Camila Delgado Troncoso, dirigente sindical del comercio y parte de la Asamblea Popular de Temuco. La idea es que les vamos a hacer una primera pregunta, darle 5 minutos a cada una de nuestras invitadas e invitados. Ahí Rocío nos va a acompañar también del tiempo para tratar de poder cumplir con ese tiempo, para después dar espacio, ¿no es cierto?, a las preguntas, a la conversación, y después va a haber una segunda pregunta para que nuestras invitadas e invitados respondan, y ya después abrimos, ¿no es cierto?, el micrófono y las palabras también para quienes quieran preguntar y sumarse. Bueno, la primera pregunta yo diría que fuéramos quizás en el orden que los presenté: Salvador primero, después Natalie de Antofa, y después las compañeras de Temuco. ¿Cómo surge la necesidad de autoorganizarse y cuáles son los objetivos que van a tener los cordones industriales, ¿no es cierto? En el caso de los cordones, el Comité de Resguardo y Emergencia, para que nos cuente Natalie, y la Asamblea Popular de Temuco. ¿Qué estrategias llevaron adelante los cordones o llevan adelante hoy el Comité de Resguardo y Emergencia y la Asamblea Popular, ¿no es cierto?, para responder a factores como el hambre, la represión y los despidos? ¿Sí? Comenzamos entonces con Salvador, que estaba por ahí. Salvador tiene el micrófono abierto. Gracias. Hola. Oye, no sé si me ven, yo no tengo video aquí en este minuto, no me veo yo, no veo a nadie. ¿Me están viendo? Te ves súper bien, Salvador. Sí, ya, ok, va, ahí parece que apareció. Bueno, respecto a la pregunta, en realidad los cordones surgen como una acción espontánea de los trabajadores en distintas comunas de Santiago, frente a un paro patronal que se gestó en octubre del año 72, que fue muy fuerte, digamos, fue
muy violento por parte de la burguesía y de las organizaciones patronales. Entonces, como respuesta espontánea de los trabajadores, surge que se toman muchas empresas, porque en el fondo lo que querían los patrones era provocar un lockout, o sea, que las empresas paralizaran de tal manera de contribuir un poco al caos de la producción y del abastecimiento. Entonces los trabajadores parten por tomarse las empresas para protegerlas e impedir eso, y de ahí entonces empiezan a surgir espontáneamente las organizaciones sectoriales y se empiezan a convocar posteriormente los cordones industriales. En ese entonces, ¿cierto? Si bien era una acción espontánea, también habían partidos políticos que estaban un poco apoyando esa tarea, que no eran precisamente el Partido Comunista, los partidos más gobiernistas, sino que eran sectores del Partido Socialista y el MIR específicamente. Entonces, dentro además de esas tomas que se hacían para prevenir las retomas, además nos preparábamos, también iban compañeros que nos ayudaban a prepararnos un poco en artes marciales y algunos métodos de autodefensa, digamos. Ahora fue un proceso muy interesante porque el espíritu que había en la gente, el nivel de participación que había era muy alto, ¿no? En general había una mística entre los trabajadores que era increíble en esa época, ya que ojalá hoy día pudiéramos tener un poquitito de eso con la clase trabajadora hoy día. Y bueno, en realidad frente a los posibles despidos que pudieran haber de parte de los patrones, digamos, de la parte empresarial, prácticamente no lo podían hacer, porque frente a cualquier evento de ese tipo reaccionaba la fábrica, reaccionaba el conjunto de los trabajadores, reaccionaba el cordón y se gestaba, digamos, un movimiento completo en la comuna o en el sector para defender posibles despidos, sobre todo si eran despidos de los dirigentes sindicales. Junto con eso también, bueno, junto con todo el proceso global que se vivía en ese momento, también, ¿cierto?, ocurrió que la gente perdió el miedo. Hasta ese minuto, por lo menos, en muchas empresas del sector existía como una relación muy paternalista entre los patrones y los trabajadores. O sea, el patrón siempre era mirado como un papá, así que no había que faltarle el respeto. Y eso se perdió, en ese tiempo eso se perdió y la gente como que se sublevó, digamos, y ese respeto referencial hacia los patrones ya no existía. Entonces, en definitiva, digamos, eso fue el origen de la creación de los cordones. Fue como para apoyar, ¿cierto?, de alguna manera al gobierno, a pesar de las contradicciones que habían, incluso con el gobierno, pero igual era un apoyo al gobierno. Entonces surge este movimiento para proteger y rechazar los movimientos golpistas, fascistas en ese minuto. Eso. Gracias, Salvador. Seguimos con Natalie. Hola. 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 Bueno, primero que todo agradecer igual la invitación. La verdad es que yo tuve la suerte de ver la obra, tanto sala de clases como cordones industriales, acá en Santiago y acá en Antofagasta cuando vinieron igual. Y me parece que es un rescate histórico muy importante, sobre todo para quienes buscamos organizarnos. Nosotros acá en Antofagasta, durante el estallido, bueno, el mismo 18, en regiones no pasó mucho. Entonces, desde regiones veíamos expectantes cómo en realidad Santiago ardía y cómo la represión brutal del gobierno de Piñera venía golpeando fuertemente, sobre todo a secundarios, ya desde hace bastante rato, no solo el 18, cuando empezaron a saltarse los torniquetes del metro, esa icónica imagen de una chica secundaria con jumper baleada entre las piernas, era impresionante cómo nosotros acá en regiones lo veíamos. El 19 se convocaron a distintas manifestaciones en apoyo también, bueno, comienza a desatarse la revuelta a nivel nacional, y el mismo día, lunes 20 o lunes 21 creo que fue, el Colegio de Profesores acá en Antofagasta llama a una asamblea abierta, donde en realidad veíamos que salían movilizaciones,
y que no existía en realidad una coordinación. Entonces, los militares estaban saliendo a la calle, la policía nos tenía sitiados, y no había una respuesta organizada. Y frente a esa necesidad es que empiezan a organizarse sectores de trabajadores y de trabajadoras, junto con pobladores, porque bueno, las poblaciones fueron fuertemente golpeadas también por la represión acá en Antofagasta, y bueno, en todo Chile en realidad, y el mismo 21 se vota el Comité de Emergencia y Resguardo como un organismo impulsado por el Colegio de Profesores, pero donde confluyeron un montón de sectores. De hecho, también está conectada Roxana Olivares, que ella es de la coordinadora NOMA FP, que participa dentro del comité, diversos sindicatos de la industria, de la minería, de la salud, los profesores, con participación de poblaciones también. Lo que buscaba en realidad es poder dar una orgánica y una coordinación a este proceso, que en realidad, bueno, Antofagasta no es una ciudad tan grande como Santiago, pero sin embargo el estallido golpeó muy fuerte en esta ciudad. Y teníamos que poder enfrentar esa situación de cara a lo que iban a hacer, a lo que, bueno, era la salida de los militares a la calle, la explosividad y la masividad que en realidad quienes nacimos en esta época no habíamos visto nunca. O sea, lo más grande había sido, no sé, el 2011, que fue el estallido estudiantil, y de ahí tal vez, no sé, los profes el 2014, qué sé yo, pero no algo con la masividad y en realidad la furia con la que la gente salió, y había que encauzar políticamente eso, porque, bueno, los mismos cordones industriales y la historia nos muestra en realidad cómo estos procesos son normalmente desviados. Entonces, quienes nos organizamos, bueno, yo soy dirigente sindical, también me organizo acá en la población donde vivimos, pensábamos que había que darle una orientación política a esto, que no podíamos solo sentarnos a negociar con el gobierno, y determinamos, a través de asambleas abiertas, se determinaban las políticas que desarrollaba el comité. Entonces, me acuerdo que una de las primeras asambleas multitudinarias, masivas, para lo que es Antofagasta, votó el fuera Piñera, votó que no negociábamos con Piñera, con los militares en la calle, y que se acabara el estado de excepción. Y frente a eso hemos seguido articulando el Comité de Emergencia y Resguardo, ya, bueno, ahí ahora con lo que la contingencia de la pandemia indica, pero durante todo el estallido funcionó en coordinación con las poblaciones, que eso fue muy importante. El paro del 12 de noviembre fue masivo y histórico desde la dictadura, y que no ocurría una movilización tan enorme. En Antofagasta hubo paralización total de la ciudad, paralización parcial de las mineras. Las poblaciones tuvieron un rol importante en el combate contra la represión, y eso también fue coordinado desde el Comité de Emergencia y Resguardo, que funcionaba a través de comisiones, inclusive comisiones de autodefensa, comisiones de comunicación, y así un sinfín de formas que articularon a cientos de personas para poder enfrentar en realidad la contingencia. Eso. Gracias, Natalie. Bueno, súper importante, interesante lo que cuentas también. Ojalá después sea parte del debate, porque nos pone en el plano de lo que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? No solamente lo que fue el estallido social y la revuelta, sino también de todo lo que estamos viviendo hoy con el proceso también de las ollas populares, ¿no? Las coordinaciones y todo eso que también está de alguna otra manera ahí latente. Así que bueno, ojalá después lo podamos seguir comentando. Bueno, se pudo incorporar Leonor. Bienvenida, Leonor, qué bueno que pueda estar con nosotras. Habíamos hecho la primera pregunta entonces: ¿cómo surge la necesidad de autoorganizarse? ¿Cuáles son los objetivos que tiene en este caso la Asamblea Popular? Las brigadas también nos podría comentar Leonor. ¿Y cuál es la estrategia que están pensando, llevando a cabo para responder a factores como el hambre, la represión y los despidos? Así que bueno, le damos la palabra a Camila y a Leonor. Dale, Camila. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, yo, como me presentaron, vengo aquí a exponer un poco lo que ha sido la experiencia de autoorganización que hemos tenido acá en Temuco en relación a lo de octubre del año pasado, donde, bueno, escuchar a Natalie me trae a la memoria en realidad de que
hay también ciertos patrones, ciertas cosas que se repiten en ese proceso que me imagino pasó en muchas ciudades, de estas ansias, de esta participación tan importante que hubo en un momento cuando comienza a estallar todo. Nosotros, así haciendo un pequeño y resumido recuento de todo, bueno, posterior al 18 de octubre, cuando ya comienza a abrirse un proceso en donde se da cuenta de que no era un tema de pasaje ni del Transantiago, ni era un tema solo de la capital, sino que había un cuestionamiento más profundo al modelo neoliberal, y ahí es donde al otro día se hacen algunas convocatorias que tienen una fuerte respuesta de represión. Y bueno, desde ahí también, desde esa experiencia en particular, nos dimos cuenta que lo que se venía no era algo menor y que en definitiva había que unificar muchas fuerzas para hacerle frente. Así que fue el día 20, un día lunes, me acuerdo, que coordinándonos entre diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, poblacionales, y todo, o sea, hicimos una convocatoria abierta, todo quien quiera en ese momento sentirse convocado frente a lo que se estaba viendo en la televisión, y llegaban informaciones, y se citó en la sede de la ANEF, una sede que yo diría que antes de octubre nos parecía una sede como bastante más o menos grande para lo que eran las convocatorias, pero que en realidad nos dimos cuenta que claro, como no sabíamos en realidad lo que estaba por iniciarse, fue un espacio totalmente sobrepasado por la convocatoria, o sea, era una cantidad enorme de gente que se había quedado afuera, y fue el momento preciso también donde se irrumpió la asamblea y se dice, no da estar discutiendo esto en cuatro paredes, o sea, hay que ir a la plaza principal de Temuco porque no puede quedar nadie fuera de esta discusión. Entonces ahí yo creo que en un acto muy decidor de lo que se venía, salimos marchando sin permiso, sin reconocer, digamos, esa autoridad que antes había una cierta lógica que yo creo que también logra quebrar este proceso, que era hasta cuestiones tan absurdas como que si hay que marchar hay que pedir permiso, como pidiendo permiso a quien mismo estamos reclamando este sistema. Y en ese sentido marchamos libremente hasta llegar a la plaza, nos convocamos ahí una gran cantidad de gente, y bueno, yo creo que fue una catarsis de varios días de sentir que estábamos abriendo un proceso totalmente profundo y esperado también por quienes nos veníamos organizando desde hace algunos años, y también viendo de que había un ánimo, como decía ahí el compañero Salvador, ese, ¿cómo decir?, ese misticismo en ese momento de que todos y todas querían hablar de política, y que también el hecho de tomarse la plaza principal nos daba también esa posibilidad de que todos y todas se sientan convocados a manifestar, y desde ahí también nos comenzamos a articular eh, y ver la necesidad de que en este sentido del nombre del foro, de la autoorganización, que necesitamos también un espacio organizativo que articulara a diversos espacios, pero también a diversas personas, diversas demandas, temáticas. Y bueno, y desde esa instancia también comienza a surgir la Asamblea Popular, que en principio se llamó Plurinacional de Temuco, donde nos convocamos también yo creo que ahí importante mencionar, y que me imagino Leonora ahí después va a profundizar, donde también logramos poner a disposición los compañeros, en este caso del movimiento estudiantil, de la UFRO, de la Facultad de Medicina, pusieron a disposición las dependencias de esa facultad para concentrar ahí materialmente, organizativamente, digamos, todo lo que fue también la resistencia a esa represión desatada que había, la conformación ahí mismo que se dio de la Brigada de la Cruz Negra, y de ese espacio también como un punto neurálgico de la ciudad donde se concentró
una represión que yo diría que si bien ha existido históricamente acá en la Araucanía, en este territorio mapuche, y que además también ese proceso nos hizo mucho más patente de reconocer y recoger esa tradición de lucha y también de darnos cuenta de que se venía, digamos, una fuerte arremetida represiva. Bueno, y en realidad también cómo hoy día le damos respuesta al tema de los despidos, del hambre, vemos cómo, ya, estoy terminando, cómo las ollas populares también están siendo parte, una parte que activó la Asamblea en las comisiones interbarriales también, y también viendo cómo se van organizando otros espacios, como el Barros Luco, o lo mismo que comentaba Natalie Antofa, que se organizan contra los despidos. Así que eso. No sé si la compañera Leonor quiere complementar algo en esta primera pregunta o se va a enfocar más en la segunda. ¿O se cayó? Leonor, no sé si quieres complementar. Sí, ahí recién pude activar el micrófono. No sé si se escucha. Súper bien. Ya. Nada, como brevemente, además de lo que dijo la Cami, digamos que estamos de acuerdo, digamos, en torno a lo que fue la historia, de lo que significa la generación de este proceso de la construcción de un espacio de autoorganización popular en Temuco, que reuniera diferentes instancias y diferentes voluntades, digamos. Es algo, en el fondo, que nace a raíz del estallido, de la revuelta, es una consecuencia de aquello, la generación de la Asamblea Popular, digamos, la Asamblea Plurinacional. Yo creo que es importante, por un lado, mencionar que en este territorio en particular, me parece que a esta altura, en la mayoría de los territorios de Chile, pero acá de manera histórica, digamos, convivimos dos pueblos al menos. Por lo tanto, la necesidad de tener un espacio de confluencia y de diálogo donde pudiera expresarse las organizaciones del pueblo mapuche y también del pueblo chileno era una necesidad importante para la Asamblea Popular Temuco. Por algo, en un inicio toma el nombre de plurinacional. Y ahí también se da toda la discusión en torno a cuál es la denominación más correcta en torno a eso, cuál es el nivel de representatividad que existía del pueblo mapuche al interior de la asamblea, y discusiones que son bastante interesantes, que a mí me parece que son bien particulares del territorio, pero bastante enriquecedoras para la totalidad de los territorios donde también existen otros pueblos migrantes cada vez más presentes y que tienen que incorporarse, digamos, tienen que ser visibles y visibilizados en estos espacios. Ese fue un desafío constante para la Asamblea Popular como espacio de autoorganización. Y por otro lado, brevemente, con respecto a la situación de las brigadas, a mí me parece que ese es otro ejemplo importante de octubre a la fecha, previo a lo que significó después el nacimiento de las ollas comunes y de toda la organización popular para dar frente a la pandemia, digamos, desde el punto de vista de salud y también desde el punto de vista material, de alimentación, en todos los sentidos. Las brigadas de salud, no solo acá en Temuco, sino que a nivel nacional se generan espacios autoconvocados que son estas brigadas de salud, que es una cuestión súper novedosa igual a nivel de salud. O sea, que gente de salud, estudiantes o trabajadores y trabajadoras se organicen, definan un rol político, una posición de repente no tan explícita, pero definir, nosotros vamos a salir a atender personas que se manifiestan, digamos, o sea, que están hoy día manifestándose y que están sufriendo esta represión que no tenía ninguna racionalidad, digamos, una represión irracional, incluso frente a una masividad que era bastante importante y que generaba bastante respaldo social. Y ahí es donde las brigadas nacen como espacios autoconvocados, autogestionados,
en espacios al alero, muchas veces de espacios universitarios, sino de espacios sindicales, de sedes sociales, y convocan a gente que es de salud, que no es de salud, y son espacios, varias de ellas todavía se mantienen hasta el día de hoy, y nos hemos transformado en movimientos que en el fondo trabajan la temática de salud aún, pero son espacios, yo creo que bastante interesantes de desarrollar y de analizar políticamente, tanto en su composición como en lo que representaron también para la gente. O sea, pensando en lo que es, lo que fueron los procesos organizativos de la época de la UP o los de principios de siglo, donde la misma gente se dotaba de espacios de salud, donde la misma gente se dotaba de espacios educacionales, digamos, los espacios sindicales generaban esos espacios. Entonces ahora las brigadas igual fueron y son en algunos casos espacios de los espacios de autoorganización que nacieron a raíz de la revuelta, de los más interesantes yo creo que de analizar y de visibilizar, y además que tuvieron un respaldo de la gente que fue bastante importante, un respaldo social que a mí me parece que es bastante importante, y generaron bastante solidaridad y unidad entre diferentes grupos y sectores. Eso. Gracias, Leonor, la verdad que es súper emocionante escuchar los relatos, ¿no es cierto? No solamente, bueno, toda la historia un poco de lo que cuenta Salvador, sino también cómo surge el Comité de Resguardo y Emergencia, lo que cuentan de la Asamblea de Temuco, ¿no es cierto?, las brigadas de salud que han cumplido un rol realmente muy impresionante en todo el proceso, ¿no? Y que también se han instalado, ¿no?, en el debate de lo que es la salud, del encuentro que se hizo en el verano, ¿no? Así que muy, muy interesante. Queremos saludar, bueno, les preguntamos por el chat quienes quieran comentarnos de dónde están, también si hay algunas compañeras, compañeros, dirigentes sindicales, de organizaciones sociales. Está Camila Mesa, desde la Coordinadora de Asambleas Territoriales de Puente Alto, así que qué bueno, gracias por estar con nosotras y nosotros. Hay compañeros también de Colombia, de Madrid, así que también que nos quieran contar, por favor, desde dónde están, o también desde qué organizaciones están, para que poder saludarlas y saludarlos. Bueno, vamos a hacer la segunda pregunta, recordar también quienes quieran quizás ir armando algunas preguntas o anotándose para después poder comentar, ¿no es cierto?, qué les parece la discusión. Bueno, a partir del trabajo que realiza cada una de las organizaciones, u obviamente en el caso de Salvador lo que fueron los cordones, ¿cuáles son los debates o ideas políticas que surgen en torno a las acciones coordinadas para responder a la crisis actual? Bueno, yo creo que Salvador obviamente nos podría contar un poco lo que fueron esos años y también quizás pensar el rol de los cordones hoy, ¿no? Así que bueno, yo diría que fuéramos en el mismo orden que comenzamos, primero Salvador, después Natalie y después Camila y Leonor. Hola, bueno, mira, respecto a la actualidad, en realidad, de la visión que yo tengo de lo que está pasando en este minuto, primero hay que reconocer que nos han diezmado un poco, con toda esta cosa de la pandemia que le vino como anillo al dedo al gobierno, ¿cierto?, para poder diezmar, digamos, todo el movimiento que se había gestado el día a contar del 18 de octubre. Lamentablemente eso nos ha jugado en contra. Pero al mismo tiempo sucede de que esto mismo deja en evidencia lo salvaje que es el sistema, ¿ya? Deja en evidencia la inutilidad del gobierno para actuar frente a esto. Deja en evidencia la falta, digamos, de compromiso social, no solo de este gobierno, sino que de todos los gobiernos que han habido para atrás post-dictadura. Deja al descubierto el pésimo sistema de salud que tenemos. Entonces eso es una semilla, digamos, que va a germinar en algún minuto. Esta pandemia tiene que pasar, va a pasar en algún minuto. Y todo lo que está sucediendo ahora va a ser una cuenta que se va a cobrar posteriormente, unido a lo que ya había empezado, a la rebelión que ya se había iniciado antes, que por lo demás no es solo en Chile, sino que en todo el mundo. Justo antes de esta pandemia, en muchos lugares del mundo ya la gente se había empezado a rebelar, ¿ya?, contra un sistema que es opresor, ¿cierto?, y que está destruyendo, en el fondo están destruyendo el mundo, están destruyendo la humanidad con su avaricia, con su afán desmedido de lucro, y yo creo que la gente se está dando cuenta.
de eso. Entonces hay que confiar ahora en que posteriormente va a haber un cambio de switch en las personas, ¿ya? Y que va a existir otros niveles de organización que hasta ahora no habían existido, porque ya es una cosa como casi de vida o muerte, o sea, o es el sistema que impera o somos nosotros. Entonces yo confío en que eso va a suceder, y ya hay atisbos, ya hay muchos atisbos de organización. Bueno, este mismo foro yo creo que es una muestra de lo que se está pensando, de lo que se está haciendo. Están las ollas comunes, hay muchos lugares en que la gente está muy organizada. En Maipú hay muchas organizaciones territoriales donde se están organizando las ollas comunes, que el pueblo ayuda al pueblo, en fin. Entonces yo creo que todo eso es una semilla que está empezando a germinar, y que cuando pase esta pandemia, yo creo que estos atisbos de autoorganización van a ser muy potentes. Confío en eso y espero que así sea. Eso. Gracias, Salvador. Natalie, sí está por ahí. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha, perfecto. Bueno, el Comité de Emergencia y Resguardo se ha sostenido hasta el día de hoy. Nosotros se elaboraron en realidad una serie de comisiones, inclusive en su momento hasta hubo una comisión de arte y teatro, donde hacíamos eventos públicos en la Plaza Central, que aquí también se renombró, al igual que en Santiago, y se llama la Plaza de la Revolución. También organismos como La Providencia, que es un organismo de derechos humanos, que nace para recuperar un sitio de memoria, que fue usado como centro de tortura durante la dictadura, Noma FP, bueno, los sindicatos que ya nombré y algunas poblaciones, hemos seguido en coordinación. Antofagasta no tuvo verano, o sea, nosotros se sostuvo la movilización, inclusive el enfrentamiento represivo, durante todo el verano. No hubo enero y febrero acá, fue constante el enfrentamiento policial, y eso implicó que pudiésemos sostener el trabajo de las comisiones en el tiempo. Entonces, comisiones, por ejemplo, bueno, la compañera nombraba la Cruz Negra de Temuco, acá también está la Cruz Azul, que era con funcionarios de la salud. Empieza la pandemia y sale a la palestra todo el problema de la salud pública, de los despidos, que es gravísimo. Antofagasta ya venía con una tasa de despidos enorme, previo al estallido incluso, y se profundiza aún más con el proceso de pandemia. También hay una avanzada represiva del gobierno que ha traído una serie de allanamientos, de investigaciones que se vienen arrastrando desde el estallido, y hemos tenido una serie de allanamientos tanto en las poblaciones principalmente, donde el gobierno viene golpeando a lo que se denominó la primera línea. Entonces, frente a ese escenario, nosotros hace poco tuvimos una asamblea del comité, y los principales debates se centraron en eso, o sea, el problema de la salud pública, que hoy día Antofagasta, no sé si ustedes lo vieron, está situado como región dentro de con las más altas tasas de contagio, pero la precariedad, por ejemplo, del hospital que tiene... Es paradójico porque es uno de los pocos hospitales en Chile que está concesionado, entonces ni siquiera son trabajadores estatales o propios del hospital, sino que son todos terciarizados. Y el problema de los despidos que viene golpeando a la industria, al comercio. Todo esto nosotros igual hemos logrado coordinarlo dentro del Comité de Emergencia y Resguardo, y hemos puesto al centro el debate del derecho al trabajo. En base a eso, votamos campañas como la campaña contra los despidos, por la libertad de los presos políticos, donde viene actuando principalmente la Providencia junto con abogados del Comité de Emergencia y Resguardo, para la libertad, y la coordinación con las familias,
y el proceso de ollas comunes, que hoy día es muy fuerte, porque el hambre viene golpeando muy, muy fuerte en las poblaciones, en todo Chile. Acá en Antofagasta hay una serie de ollas comunes, inclusive No Más FP levanta una olla común también en una población muy precaria de acá en Antofagasta. Nosotros también levantamos una olla común en el sector de Miramar con el financiamiento, con el aporte del sindicato de Huanaco, que es un sindicato minero de la tercera región, o sea, no, de la segunda región, pero de Talca, de Taltal, perdón. Y hemos logrado iniciar acciones, como por ejemplo un corte de ruta que hicimos ahora hace poco por la reincorporación de los trabajadores despedidos de la TAM, por ejemplo, que ya, bueno, a nivel nacional es un caos, como la TAM viene pidiendo salvataje mientras despide trabajadores. Estaba conversando con una tía que tengo en Osorno, me decía que hoy día, por ejemplo, terminaron de despedir a todos los trabajadores de la TAM de Osorno, y cerraron la agencia inclusive. Esto mientras, no sé, se reparten ganancias. Entonces nosotros una de las premisas más claras que tenemos es que lo que hoy día perdamos no va a ser tan fácil recuperarlo después del proceso de pandemia. Y por eso necesitamos no solo esperar a que pase la pandemia y acumular rabia, sino que hoy día seguir profundizando esa organización que logramos tener durante el estallido, lograr sumar a la clase trabajadora como un actor central, porque efectivamente el 12 de noviembre nos mostró el poder que la clase trabajadora tiene y cómo poder coordinar esos sectores junto con la juventud que salió a las calles para el estallido, junto con las poblaciones, con el movimiento de mujeres, etcétera, nos va a permitir en realidad dar una respuesta a lo que hoy día viene siendo, lo que viene siendo los ataques del gobierno. Eso. Gracias, Natalie. Bueno, y las compañeras de Temuco, así después abrimos las preguntas y el espacio para la conversa. No sé si Cami o Leonor primero. Ay, se activó el audio. Sí, bueno, acá en la Asamblea Popular, yo creo que varios espacios organizativos pasaron también por un proceso un poco de comprender la situación que estaba viviendo el mundo con respecto al tema de la pandemia, y ahora últimamente ya nos estamos rearticulando, ya se han venido llevando adelante las asambleas populares ahora en modo virtual, pero sí, obviamente, profundizando también este debate de que en realidad, si bien estamos en una cierta, entre comillas, pausa, en el sentido de lo que antes era el activismo en las calles y en la organización, pero de que de cierta forma también la pandemia vino a agudizar y a profundizar y a agudizar los mismos malestares que habían sido los detonantes para el estallido social y después la revuelta. Entonces, en ese sentido, también como al mismo tiempo se generan respuestas concretas, prácticas, como son las ollas populares que se levantan desde las comisiones interbarriales, en este caso, o por ejemplo, bueno, también un poco lo que planteaba Natalie, la respuesta concreta hoy día a los despidos, que es esta organización que nosotros por lo menos seguimos mucho desde acá de Temuco como una referencia, incluso ahora lo que viene haciendo el Barros Luco con este encuentro por el pan, la salud y el trabajo, y acá lo que estamos pensando es una asamblea abierta que esperamos también pueda tener un carácter de masividad dentro de lo que se puede virtualmente, el 11 de julio, donde esperamos nuevamente profundizar y, digamos, un poco perpetuar, digamos, las discusiones iniciales que hubieron, que fueron bastante profundas en la asamblea. Por ejemplo, una de las cosas que fueron muy marcadas cuando comenzó la asamblea era juicio-castigo a todas las violaciones de derechos humanos, libertad a todos los presos políticos de la revuelta, y bueno, y como eso también hoy día se hace ultra necesario en el contexto hoy día de una huelga de hambre de prisioneros políticos mapuches, y de cómo también tender puentes, digamos, a la unidad de las luchas de ambos pueblos. Entonces, como que en realidad son todas discusiones que hoy día queremos como retomar con más fuerza, porque
creemos importante hoy día inyectar de energía, ¿cierto? A pesar de toda la incertidumbre y un poco a veces, no sé, mucho temor también a lo que se viene, pero sin duda esperamos, como dice Natalie, estos momentos son valiosos, o sea, son muy valiosos y ya estas instancias en sí son muy enriquecedoras para intercambiar experiencias históricas también. Sí, como volviendo a complementar un poco a la Cami, bueno, como decían los compañeros y las compañeras anteriores, o sea, finalmente yo creo que estamos conscientes, digamos, que el momento que estamos viviendo en este tiempo es un momento sumamente de inflexión a nivel histórico, a nivel del siglo probablemente, o de muchas décadas, digamos, que no habían vivido varias generaciones, que en el fondo tenemos que saber también cómo enfrentarlo, cómo aprovecharlo para que justamente estos espacios de los que estamos participando, estos espacios autoconvocados, el proyecto o la rebeldía que había nacido desde octubre a la fecha, en el fondo pueda potenciarse, mantenerse, profundizarse, porque finalmente lo que uno veía desde octubre a la fecha igual era una cuestión que un movimiento en constitución, digamos, hartas espacios autoconvocados, ¿cierto? Pero que estaban empezando a coordinarse entre sí, empezando a profundizar un poco más las discusiones de programa, de qué es lo que queremos, qué influencias vamos a querer tener en los espacios del Estado, o no vamos a querer tener influencias. Ese tipo de discusiones estaban ahí, y me parece que todavía siguen presentes, así como en todos los espacios, como asambleas territoriales, asambleas populares. También en la Brigada de Salud hemos por lo menos tenido la necesidad de definir que tenemos que conversar, digamos, qué vamos a hacer con respecto, no sé, por este plebiscito que quedó ahí, que fue arrebatado, digamos, más allá de todas las cuestionamientos que uno pudiera hacer al proceso del plebiscito como tal, desde su génesis hasta cómo estaba compuesto, hasta cómo se iba a desarrollar, digamos, pero finalmente ahora igual estamos en un mar de incertidumbre en ese sentido, en torno a elecciones, plebiscitos municipales. Por otro lado, todo lo que significa la ola represiva que el gobierno y el Estado, digamos, está impulsando, el gobierno de Sebastián Piñera, digamos, está impulsando para todos los territorios y en particular para el que habitamos nosotras, el Gulumapu, digamos, para la Araucanía, para el Biobío. Están llenando de militares con miles y miles de millones, digamos, de pesos, los territorios urbanos, también rurales. Y eso tampoco es casual, porque finalmente probablemente ellos también tienen su análisis político de la situación sobre cuáles son las transformaciones que a propósito de la pandemia van a poder hacer o van a querer profundizar. Más neoliberalismo, digamos, más despojo, más matanza, más genocidio, y para eso están militarizando el territorio, previendo también lo que es asistencia histórica del pueblo mapuche. Oh, parece que se le cortó a la compañera. Sí. Oh, sí, es que había avisado que estaba con algunos problemas de conexión, así que, ay, ojalá que pueda entrar de nuevo Leonor. Ahí está, parece, sí. Leonor, ¿estás por ahí? No sé si querías terminar. No, parece que no. Mientras tanto, voy saludando a Carolina, trabajadora social, que nos cuenta que trabaja con comités de vivienda y campamentos de Maipú, Nico de Temuco, Lili, profesora de educación diferencial y trabajo formando docentes. Bueno, les comentaba, ahí está Leonor. Sí, No sé si como querías para hablar. terminar brevemente, sí, que en el fondo me parece que ese escenario de militarización en el Gulumapu es una situación muy, muy importante que hay que tener en consideración, además del perfeccionamiento de las fuerzas de inteligencia, digamos, que
también es la línea que ha venido trabajando el gobierno ya hace mucho rato y que es algo que es real y que va a plantear problemáticas y limitantes reales para las personas que queramos transformaciones en todos los territorios y de cualquier pueblo, digamos. Y desde el punto de vista de salud, desde la Asamblea Popular, además de las reuniones y de las coordinaciones que se han ido reactivando de manera virtual, Temuco igual es una ciudad bien conservadora, bien... ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Temuco igual es una ciudad bien conservadora, hay harto temor. Ahí tienes que reactivar el audio, León. Ahí sí. ¿Aló? ¿Ahí sí? Sí. Lo último que iba a decir que tenía que ver con la organización hoy día, que es en el fondo que más allá de la Asamblea Popular o no, lo que uno ha visto, no sé si ha pasado en otros territorios, pero que las ollas comunes y los espacios de organización y de solidaridad se han dado de manera espontánea. Las ollas comunes y los espacios de solidaridad se han dado de manera espontánea en diferentes territorios, más allá de si estén vinculados o no a una asamblea territorial o a un espacio autoconvocado previo. Entonces, ahora igual un desafío de la Asamblea Popular y de todos los espacios es cómo nos agrupamos, digamos, cómo nos seguimos coordinando, cómo seguimos en el fondo potenciando lo que ya se venía haciendo y también vamos construyendo lazos y potenciando estos espacios justamente autoorganizativos, autogestionados, que son independientes políticamente, que se están planteando en el fondo cuestionamientos desde la vivencia diaria y que quieren también transformar no solo lo que significa la precariedad que nos viene a mostrar la pandemia, que era una precariedad previa, que en el fondo la muestra o que al descubierto a propósito del virus, a nivel de salud y a nivel de todas las esferas de la vida. Entonces yo creo que ese igual es otro gran desafío desde el área de la salud, desde las brigadas, por ejemplo, ha sido transformarnos desde ser brigadas que atiendan gente en la calle, heridos de las manifestaciones, a empezar a hacer operativos de salud en los barrios, a empezar a ser instructivos para que la misma gente gestione su propia salud. Entonces yo creo que este concepto de los espacios autoconvocados, la autoorganización, la autogestión de la vida en su totalidad, ha venido a ser una necesidad frente a la ausencia del Estado, la incompetencia. No creo que sea una incompetencia porque es algo consciente, es algo decidido, el abandono del Estado para con la gente, con los pueblos del mundo. Entonces ahí hemos tenido que autoorganizarnos, autogestionarnos más todavía y en ese camino yo creo que vamos a seguir un tiempo. Bueno, muchas gracias a la compañera Leonor. Creo que salieron cosas muy interesantes en este último debate, ¿no es cierto? Pensar qué es lo que queremos, esto de empezar a discutir el programa que contaban las compañeras, ¿no? Bueno, obviamente el tema de la represión, la pregunta por la coordinación, que yo creo que ahí, sin duda, también la experiencia de los cordones y de Salvador es súper importante. Bueno, queremos dar un tiempo entonces para la conversación. Hay 2 o 3 preguntitas ya que las voy a leer. Se pueden, como había dicho José al principio, como en la parte de participantes, levantar la manito quienes quieran hablar, ojalá no más de 2 o 3 minutos para que podamos dar las palabras a varias personas si quieren. También nos pueden mandar sus preguntas por el chat para poder comentárselas a nuestras expositoras y expositores. Matías, el compañero Matías de la Agrupación de Estudiantes y Juventud Trabajadora Vencer, quería preguntarle a Salvador cómo vio el rol de los estudiantes y de la juventud en los cordones industriales. ¿Se habían nexos o unión con los estudiantes? ¿Se había apertura a la política por parte de la juventud? Esa es una pregunta de Salvador. Perdón, para Salvador. Y después el compañero Manuel Leivan dice, ¿qué recomendaciones brindarían a otros países, en este caso a Colombia, para tener un impacto similar de la protesta social? Esa está abierta para todas y todos. Hola, bueno, para responder tu pregunta, en general Chile entero era un hervidero de ideas, un hervidero de cosas. Yo siempre he repetido lo mismo. En el país había una mística increíble, ¿ya? Todo el mundo estaba subido por el chorro, todo el mundo quería hacer cosas, todo el mundo quería participar. Y dentro de eso, evidentemente, estaba la participación de los estudiantes. Fue muy valiosa, fue muy importante.
en las actividades que nosotros teníamos en el sector industrial donde yo trabajaba, que era Textil Broma, que eso quedaba en el sector de Macul, cerca estaba el pedagógico, y los estudiantes llegaban todos los días a participar, llegaban a ayudar, llegaban a enseñarnos cosas, nos llevaban literatura, y la juventud igual, o sea, en general la juventud, fueran estudiantes, fueran trabajadores, había un nivel de participación altísimo. Ahí realmente se dio la mancomunión entre obrero y estudiante. Fue una experiencia muy, muy valiosa, muy riquísima. Yo creo que por eso que la Anita con Valeria captaron eso e hicieron el trabajo que hicieron, porque en realidad fue un hito importantísimo el tema de los cordones y el nivel de participación que existía. Eso. Gracias, Salvador, y a las compañeras también, a Salvador, los que quieran preguntar qué recomendaciones, dice Manuel, brindarían otros países, en este caso Colombia, para tener un impacto similar de la protesta social. Una pregunta va a pensar. No sé si Natalie o Leonor o Cami. Natalie, ahí Natalie dice yo. Le estamos dando la palabra. Bueno, es difícil en realidad contestar una pregunta así, principalmente porque yo no sé si es algo que se pueda gestar a ese nivel, si es que no existe un nivel de coordinación entre los organismos, por ejemplo, de quienes somos los explotados, pues porque, por ejemplo, en Chile no es que alguien, a pesar de todas las horas ridiculeces que dijo el gobierno, que alguien dijo ya, hagamos un estallido y se hizo el estallido, sino que fue la sumatoria del descontento y de las condiciones concretas en las que el neoliberalismo nos tenía así, nos tiene sumido, y que hoy día son más patentes, como lo conversaba la compañera de Temuco. Sin embargo, lo que sí es necesario, a mi parecer, y que bueno, estos procesos de autoorganización lo muestran, es que es necesario efectivamente tener organismos, organizaciones propias de los trabajadores, de los estudiantes, de las poblaciones, que puedan actuar de forma coordinada, porque eso permite también, en el momento en que se desarrollan estos procesos, poder dar una dirección. Porque los procesos se van a dar, o sea, un asesinato en Estados Unidos, como miles como habían habido, se mezcló con todo el proceso de precariedad que hoy día vive un sector amplio de la población, y desató una protesta masiva gigante que imprimió también a otros países. Entonces, en realidad, para poder tener un impacto es necesario tener una coordinación y organizaciones propias de los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres, que rompan igual con esta vinculación romántica que hay de conciliación con los gobiernos, que al final lo único que quieren legislan, y lo ha mostrado la pandemia en todo el mundo, a mi parecer, para los empresarios. Entonces, la posibilidad de dar dirección a eso desde organismos propios, y yo creo que es lo más necesario como en los procesos, que los procesos se van a dar sí o sí a lo largo de la historia pasado. El tema es cómo los enfrentamos. Si hubiésemos tenido un comité de emergencia y resguardo robusto y coordinado, además de agrupaciones políticas, de organizaciones, de organismos de estudiantes robustos, durante el estallido, la paralización del 12 de noviembre, por ejemplo, que llamó la CUT, podría haber volteado a Piñera si se hubiese sostenido en el tiempo, si hubiesen entrado sectores estratégicos, y para eso nosotros necesitamos tener personas que lleven esas ideas dentro de los lugares de trabajo y de estudio. Eso. Camila, la compañera Leonor, si quieren también contestar algo de la pregunta. Si no, hay otras dos preguntas también, pero... Sí, yo quería, no sé si se escucha, pero como aportar, ¿se escucha? Sí. Se escucha bien. El punto es difícil igual, porque los escenarios, digamos,
incluso según cada territorio, cada región van cambiando y no hay recetas como para hacer este tipo de procesos, yo creo. Tienen sus tiempos, tienen detonantes que son distintos, pero cuando uno trata de mirar un poco el escenario latinoamericano, mundial, ve que en el fondo hay un escenario material que está afectando a la clase trabajadora, a los pueblos más pobres, y que tiene que ver con esta precarización de la vida de forma bien, bien extrema, sumado a una mortandad bien grande que viene asociada al virus y que va a afectar en particular a Latinoamérica por las condiciones previas que tenía de pobreza y también de sistemas de salud que eran bien precarios, y mientras más neoliberales, parece que mientras más mortandad, más pobreza, más precariedad va asociada. Así Estados Unidos y Chile vamos liderando en el fondo en ese sentido las cifras negras en torno a todo lo que significa la pandemia, no solo la mortalidad, sino todo lo que va a venir asociado al virus también. Entonces, en ese sentido, yo creo que si algo aprendimos de todo, o, bueno, algo hemos aprendido de estos procesos de octubre también de la pandemia a la fecha, es que, como decía la compañera, las organizaciones previas que tenían semillas o gérmenes instaladas, sembradas en sus barrios, la organización que ya venía construyéndose desde antes, por mucho que no fuera masiva al nivel que nosotros quisiéramos, sí sirvió como un punto de partida para lo que quisiéramos hacer. Entonces yo creo que hay que entender hoy día que los estados, los gobiernos en general, están bien alineados, independiente de la posición política en la que se posicionen públicamente, y que finalmente son los pueblos fuera de esos espacios estatales los que están generando sus espacios de organización. Y ahí es donde igual yo me planteo la duda, y lo planteo también como de repente los otros compañeros pueden comentarlo, que tiene que ver con la organización de la clase trabajadora, que la han nombrado y la nombramos acá, y que para mí igual fue uno de los actoras bastante ausente, como orgánicamente, ordenadamente, en lo que fue la revuelta y en lo que ha sido el proceso de pandemia incluso. Entonces yo creo que ahí también hay un desafío de construir en esos espacios de trabajadores y trabajadoras un movimiento sindical o de organización que efectivamente sea capaz de cuestionar las bases del modelo que vivimos, y también tenga conducciones que sean honestas, que en el fondo estén jugando a favor de los intereses de la misma clase. Que finalmente lo que uno ve hasta el día de hoy es que eso todavía está en duda, digamos, de las centrales sindicales, varias, de las confederaciones. No se ve un posicionamiento bien claro, incluso desde el área de salud, que es donde yo me posiciono, con respecto al tema de la pandemia, con respecto a una nueva política de salud que es sumamente importante planteársela hoy día más que nunca, digamos. Tenemos que construir un sistema de salud que es distinto, y los trabajadores y trabajadoras de salud tenemos que decirlo, las centrales sindicales deberían manifestarlo, y eso no está ocurriendo. Tiempo. Entonces, súper, nada, creo que es muy importante, bueno, todo lo que plantea Leonor al final, y también este foro obviamente tiene en parte ese sentido, ¿no? También podrá hacer ese debate no solamente más estratégico, sino que lo que planteabas también en torno a la clase trabajadora, y que un poco también Salvador lo decía en términos de cómo la dictadura busca atacar específicamente a este sujeto, ¿no? Desarticularlo, atomizarlo, disgregarlo, porque es una amenaza, ¿no? Al sistema, al capitalismo, ¿no? Y en ese sentido también es una clase que puede permitir coordinar, agrupar, ¿no? Y creo que es muy importante tu pregunta en ese sentido, Leonor. La compañera Camila le pregunta a Salvador, dice, según Salvador, ¿qué crees que le faltó a la experiencia de los 70 en Chile para vencer? Y después hay una pregunta a las compañeras de Tarea Urgente, pero ahí la hago. Difícil responder esa pregunta, ¿eh? Muy difícil. Porque uno podría preguntarse o plantearse muchas cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo que apenas fue el golpe, yo lo primero que pensé y que nos faltó fue haber estado mejor preparados
desde el punto de vista militar, haber enfrentado un envión de ese tipo. Pero con el paso del tiempo creo que tampoco la cosa iba por ahí, porque era muy difícil tener un poder militar que fuera capaz de enfrentar a todas las Fuerzas Armadas del país unificadas para dar el golpe como lo dieron. Entonces, yo creo que la cosa tendría que haber venido como de mucho antes, que hubiese habido una organización mucho mejor que la que existía en ese minuto, ¿cierto? Que no hubiese estado tan disgregada, que no hubiese estado tan manipulada un poco por los partidos de izquierda en muchos sentidos, por el tema de la Guerra Fría. ¿Ya? En ese tiempo el tema de la Guerra Fría era una cosa que partían dos al mundo, y que uno estaba o con los norteamericanos o con los soviéticos. Entonces los partidos de izquierda que estaban un poco con los soviéticos, y que los soviéticos a su vez estaban en todo un proceso de paz con los norteamericanos, no recuerdo el nombre exacto que tenía en ese minuto el proceso, ¿cierto? Entonces la Unión Soviética, a través de todos sus partidos en el mundo, le inculcaba, ¿cierto?, a la gente, al pueblo, que había que estar en paz, que no había como que no había que emprender una lucha mayor. Entonces todo se daba dentro del contexto de las constituciones burguesas. Y obviamente esas constituciones nos tenían un techo que es el que ya conocemos, y que en definitiva, efectivamente, durante el gobierno de la Unidad Popular, se podría haber roto ese techo si los trabajadores hubiéramos estado como mucho más organizados que lo que estábamos, hubiésemos podido salir adelante, y eso hubiese sido como la razón, digamos, de haber impedido el golpe, pero por la vía del consenso de mayoría, digamos. Si el gobierno de la Unidad Popular, por ejemplo, hubiese tenido el respaldo de una masa ciudadana mayor, yo no sé si el golpe hubiese podido ser efectivo. Pero son conjeturas, son cosas que uno piensa, pero es muy difícil tener como una idea clara al respecto. Lo que sí es evidente que faltó una organización más rupturista, que el programa de la Unidad Popular, ¿cierto?, hubiese sido capaz de ser más rupturista. A lo mejor se podría haber producido un equilibrio de fuerza, incluso dentro de las mismas Fuerzas Armadas, que partidos de izquierda sí estaban haciendo un trabajo dentro de ellas, y se hubiese producido algún empate que hubiese impedido el golpe, o a la inversa, porque que el poder, ¿cierto?, hubiera pasado a manos de los trabajadores. Pero bueno, esa es ciencia ficción, es difícil saber más. Eso. Gracias al compañero Salvador. Hay otra pregunta, y después levantó la mano ahí el compañero Javier, o Xavier, no sé bien cómo se pronuncia. Voy a hacer la pregunta para las compañeras de tarea urgente y después le damos la palabra al compañero. Jimena Oredana dice: hola, participo de una agrupación que hacemos arte con una consigna: arte al servicio del pueblo. Nos gustaría preguntarles a las creadoras de la obra Cordones Industriales, ¿cuál es el rol del arte popular en un Chile en tiempos de crisis? ¿Cuál es nuestra misión como agrupaciones y colectivos? Sí, vamos a responder esto entre varias, así muy breve. Primero, ser parte de las demandas del pueblo, estar allí donde las papas queman siempre. Y en el caso nuestro nos dimos cuenta de que toda la experiencia que habíamos tenido en el trabajo con los cordones industriales y con mirar la historia de los pueblos había sido fundamental para poder articular organización desde el propio teatro. Nosotras, por ejemplo, para la Revuelta de Octubre estuvimos itinerando en distintos asambleas, territorios, sindicatos, incluso liceos, con una muestra corta de los cordones industriales que sirvió mucho para poder traer esta reflexión y una forma de imaginar el futuro, un futuro mejor, que es un poco lo que hace también el teatro, que es crear, imaginar otras posibilidades, pero también mostrar formas de lucha que podrían hacerse parte de esto, por una parte. Para dar el pase a mi compañera. Vicky tiene abierto el micrófono. Sí, pero la Connie quiere, levantó la mano primero, así que... Dale, Connie. Sí, bueno, complementar lo que dice Renata, en el sentido, cuando la Rena dice estar donde las papas queman, tiene también
que ver con tomar postura frente a lo que está pasando y poder reconocer en el trabajo qué es lo que uno ha ido recibiendo también desde el público y ha ido entendiendo como basales para este momento. En el fondo, hacer el ejercicio reflexivo junto a la obra al momento que se hace. Desde ahí parte, siento, el rol. Entonces, claro, como decía la Rena, nuestro trabajo con la memoria, nuestro trabajo con la historia nos dio bases para poder orientarnos dentro de este movimiento social que había cobrado la fuerza que habíamos estado esperando por tanto tiempo y que también habíamos trabajado por ella. Entonces, en el fondo, el rol del arte es muy amplio, muy diverso. No existe un rol para el arte en sí. El rol que nosotras quisimos darle al arte tiene que ver con la activación social, la reflexión crítica, y poder encontrarnos desde ese lugar y no negarlo. Ya no esperar que solo radique en los libros de historia o uno tenga la suerte de encontrarse con eso, sino que llevarlo y activarlo como elemento de nuestras reflexiones cotidianas. Tiene que ver con eso. Sí, y para complementar así lo último, como todas queríamos hablar algo, yo creo que principalmente si hablamos de un arte popular es posicionar el arte como un derecho humano. La educación, la vivienda, la salud y el arte es un derecho humano. Todos somos creadores y tenemos esa inquietud en nuestro espíritu, en nuestro ser. Entonces creo que también el pensar un arte popular tiene que ver con eso, con integrar a la comunidad, a las personas que somos trabajadores del arte y la cultura y en general a cualquier persona que desee expresarse mediante el arte. Eso. Bueno, gracias a las compañeras y sin duda que es un tema súper relevante hoy pensarnos el arte en este contexto. Bueno, Natalie también contaba que un poco en Antofa se había discutido en el comité ese tema, ¿no? que ha sido también una preocupación histórica. No sé, si pensamos en la tradición de Recabarren, por ejemplo, ¿no? y de toda la historia también de una clase trabajadora que piensa, ¿no? el tema de la cultura, sobre todo en un sistema como este, que lo que busca es lo contrario, ¿no? Bueno, estaba el compañero Xavier, ir señalando que nos quedan unos 5 o 10 minutitos más o menos también, por si hay alguna última pregunta. El compañero Felipe saluda desde Concepción, así que también un saludo para él, dice excelente diálogo. Adelante con el compañero Javier o Xavier, no sé cómo se pronuncia. Le estamos abriendo el micrófono, un segundito. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero quería agradecer la iniciativa y la invitación, y me parece que yendo al concreto de la experiencia de los cordones industriales, me parece que además de un reconocimiento a lo valioso que aportaron, me parece que se trata de hacer una aproximación no nostálgica, sino práctica, desde el punto de vista de qué enseñanzas nos aporta esa experiencia para hoy, ¿no? Dado que, bueno, vivimos en un contexto en el que la pandemia no causa la crisis, más bien la crisis latente agrava lo que podía haber sido una pandemia mucho más limitada. Esta sí que acelera la crisis, revelando que no hay ninguna ilusión posible en un capitalismo civilizado, con rostro humano. Y por otra parte, la voluntad inequívoca, digan lo que digan las dirigencias, de lucha, de resistencia por las grandes mayorías, ¿no? Entonces me parece que se hacía una broma en Rusia, que era decir, nuestro pasado es impredecible, ¿no? Y esto creo que vale para Chile, vale también para el caso español, ¿no? En el sentido de que hay no solo una historia oficial, la historia reaccionaria, la historia, digamos, cómplice de la dictadura, sino que también hay una historia oficial alternativa que es la que oculta el hecho más sustantivo, que tiene que ver con algo que apuntabas, Salvador, ¿no? Que es que en Chile, en los años 72 y 73, hubo en curso un proceso revolucionario. Y solo me parece que a partir de esa caracterización podemos entender la experiencia de los cordones, que precisamente son, yo creo, la expresión más acabada de ello, en tanto que en la obra hay una escena muy bonita donde mostráis, o dos casi consecutivas, ¿no? Donde mostráis la capacidad de organización de la clase trabajadora que resuelve todos los problemas a través de una coordinación fraternal por oposición a lo que significa eso en el capitalismo, con la competencia y con todo su contenido destructivo, ¿no? Entonces la pregunta fundamental, yo creo que la has apuntado, te la han apuntado, Salvador, y tú la respondes, creo que de forma muy, muy educada, casi eufemística, porque lo que hay que decir es que en Chile, y la otra escena casi consecutiva, como decía, es la de Mireia Baltra, ¿no? Que incluso está muy bien el gesto, ¿no? de
de la amenaza de agresión, que en la realidad no fue amenaza, sino que fue agresión efectiva. Me parece importante señalar que en Chile no había un partido revolucionario y sí había partidos contrarios que actuaron, que su práctica, decíais lo del plan Millas, etcétera, etcétera, fue contra la revolución. Y en ese sentido, de todo lo que decís, que es muy grato escucharlo, ¿no? Porque revela que hay movimiento y que hay esa perspectiva de lucha para abrir una salida, me parece que hay un elemento central que no debe ser tabú entre nosotros, porque que desde ciertos ámbitos muy posmodernos ellos se nos venda que no se puede hablar de partido, es su problema, pero partido en castellano significa la organización política de la clase explotada, con la perspectiva no solamente de resistir, sino de abrir el tránsito hacia otra sociedad. Y en ese sentido me parece que hay mucho que aprender del periodo 62-73 y que para ello es imprescindible romper con esa no solo versión oficial, sino versión, digamos, es como lo del pensamiento único, y también hay pensamiento crítico único, caracterizado porque siempre llega tarde y a donde nunca pasa nada, ¿no? Entonces, me parece valiosísimo lo que hacéis, adelante, y un saludo fraternal, con toda mi admiración y mi cariño para todas y todos los que lucháis allí, marcando un ejemplo para todo el mundo. Gracias. Muchas gracias por tu palabra, y también sin duda hace un debate sumamente importante, ¿no? Que nos plantea también en ese plano, ¿no? Lo que tú decías, cómo han querido extirpar todas las ideas asociadas a la revolución, ¿no es cierto?, la necesidad de pensar una sociedad diferente, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu palabra. Bueno, Juana Yáñez dice: felicitaciones por el gran trabajo de Tarea Urgente, gracias por mantener el asombro, gracias por recrear la organización y las luchas, desde Frutillar al sur de Chile, abrazos. Bueno, Carolina tiene que retirarse, ya vamos a ir cerrando. Yo quería darles en un minutito y medio, dos, a cada uno y cada una de las expositoras, para que también puedan compartir algunas reflexiones finales y ya ir como cerrando el foro. Podemos partir con Salvador, Natalie y Camila, que Leonor se tuvo que retirar. Bueno, primero que nada, felicitarlas por la iniciativa, excelente, muy buena, me deja muy contento, muy llenito, y agradecerles que me hayan invitado a participar, o sea, tremendamente agradecido, ¿no? Porque estas cosas son las semillitas que después que pase esta huevita de la pandemia van a empezar a brotar con mucha fuerza. Así que muchas gracias y fuerza a todos. Chao. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos por la invitación. Me parece que la obra Cordones Industriales nos muestra en realidad que es posible, que a pesar de que fue truncada por una dictadura muy violenta, una de las más violentas de Latinoamérica, terrible, y que a pesar de eso, la organización es posible. Y solo hay una cosa que quiero recalcar, que la compañera Leonor decía y problematizaba, decía, bueno, ¿dónde está la clase trabajadora que tanto la nombramos? Y la verdad es que post dictadura, y ahí yo creo que, bueno, las compañeras que hicieron la investigación tienen más material inclusive como físico, histórico, la profundización del neoliberalismo y el rol que las burocracias sindicales cumplen hoy día es brutal, compañero. O sea, acá en Antofagasta hay un debate horrible que es de los mineros cagones. Los mineros cagones no salieron para el estallido, pero resulta que yo vivo en una población que fue gaseada todos los días de la vida desde el estallido, y los mineros cagones estaban en primera línea dando cara en las bajadas de 15 por 15. Pero fueron las burocracias sindicales las que fueron realmente, y disculpen la palabra, cagona, que no terminaron de convocar y de organizar a estos sectores que sí querían pelear. Y ahí me cuelgo de las palabras de Javier, que me parece que es un debate importante, que la construcción de un partido que se proponga la revolución es necesaria para poder efectivamente no volver a repetir esta historia. Y no la historia del cordón en sí mismo, que es lo más de avanzada, sino la derrota a la que fuimos sometidos y lo que hoy día estamos pagando las generaciones. O sea, lo que nuestras generaciones no hagan hoy día, la van a pagar las generaciones que vienen. Y de ahí la importancia de estos espacios de reflexión sobre temas tan importantes como la autoorganización, y en realidad en la máxima, cómo vencemos, porque yo creo que todos los que estamos acá
no estamos cómodos viviendo en el capitalismo neoliberal que nos tienen inmersos, nos estamos muriendo de hambre, de virus, de precariedad, y es necesario enfrentar eso. Y para eso en realidad es también el llamado a coordinarse y a organizarse, y a levantar organizaciones y a construir también, como decía Javier, organizaciones que nos permitan esa perspectiva. Eso. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Sí, yo igual agradecer la instancia, la invitación. Sin duda voy a llevar varias reflexiones a la Asamblea Popular de lo que se ha hablado aquí. Y bueno, igual mencionar que también aquí tenemos una lucha todavía pendiente que dar, y que el gobierno puso miles de trabas con la Convención Constituyente, que es reducir y limitar todas las grandes discusiones que se dieron profundas de un modelo, digamos, y que aquí es donde busca ponerse rojo a la medida de los empresarios y del gobierno, y que hoy en día también sale sacando este acuerdo nacional, en donde obviamente busca profundizar aún más en un contexto de crisis social, donde, como dice Natalie, la situación de la clase trabajadora ya llega a ser una situación totalmente ya no solamente de las condiciones laborales, sino estamos hablando de hambre y de cesantía. Entonces, bueno, más que nada también la reflexión que hoy día se abre es cuál es la expresión política de esa clase trabajadora, que apueste, digamos, por reivindicar los derechos, y también de pasar de la resistencia al triunfo, a vencer, porque creo que también ese es como el gran desafío que tenemos, que queremos darlo todo, y por algo también hubieron compañeros y compañeras que pusieron el pecho a las balas, digamos, en primera línea, donde hay gente que fue asesinada por parte del Estado, y eso nos tiene que hacer también pensar que si nos estamos exponiendo a ese nivel es porque queremos triunfar, no queremos estar toda la vida resistiendo los ataques. Así que eso más que nada. Bueno, gracias Camila. Para cerrar, Valeria va a hacer algunas reflexiones finales, y después queremos pedirle a todas, todos y todas una foto con nuestras cámaras prendidas también, para que nos quede registro y poder compartir también esta conversación con todas y todos. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, gracias a todos por los que participaron. También, sobre todo, gracias al equipo de Tarea Urgente, con el que ya llevamos tantos años de encuentro, como yo decía, y de reflexión, y tener el impulso también de realizar este conversatorio, que surge también a partir, la necesidad de levantar este espacio surge estábamos en una asamblea Zoom del Comité de Salud y Seguridad que levanta el Hospital Barros Luco también, y fueron invitadas unas compañeras de Antofagasta y nos contaron la experiencia, y dijimos qué similitud tenía con los cordones, cómo poder poner nuestro trabajo, como bien decíamos, a facilitar un poco, a cordonar un poco esta experiencia. ¿No? Yo solamente que cuando estuve preparando esta reflexión de hoy día, nosotras cuando partimos la investigación de los cordones teníamos la duda de qué experiencias de fábricas tomadas bajo gestión obrera existían hoy día en la actualidad, porque estaba la experiencia de los cordones, y que además se volvía más viva cuando hablábamos con Salvador, con Guillermo, con Ismael Ulloa, Rafael Crías, y así muchos más que podríamos nombrar, pero ¿cuál es la experiencia de la vigencia hoy? Entonces nosotras mirábamos la experiencia de Sanón, que es una fábrica sin patrones, actualmente Fasimpat se llama, que está en Argentina, y que este año ya cumple 18 años de gestión obrera. Entonces ahí yo me puse a reflexionar, ¿qué pasa con las gestiones obreras incluso entre el problema de la pandemia hoy día, de la especulación capitalista y de la falta de insumos médicos en los sistemas de salud, en la comunidad? Entonces, le veía una entrevista que quería compartir más que nada como una reflexión de cómo el problema de la toma de fábrica no solamente un problema del pasado, sino también un problema más vigente hoy, en el cual no están los insumos médicos, en el cual es necesaria una reconversión de la industria, de poner los bienes hoy día no al servicio de los empresarios y sus ganancias, sino al servicio de las grandes mayorías, por hacer más mascarillas, por hacer más alcohol gel, por construir ventiladores mecánicos, y así las necesidades que hoy día se podrían evidentemente resolver, o sea, el cómo
el tema de la especulación y todo ha sido realmente brutal y que pone de manifiesto un poco lo que hablamos en la mayoría de las palabras. Entonces me quedaba también con esas reflexiones como los ejemplos cuando los trabajadores pueden manejar sus fábricas, manejar el mundo y pensar también el control de nuestras vidas, el control de la salud, y desde ahí también poder tomar el futuro en sus manos, como lo decían ellos, a partir de esa experiencia. O sea que también eso nos puede quedar hoy día para pensar el problema de la gestión obrera en la vigencia en la actualidad, en donde hay muchos despidos, mucha cesantía, y por qué hay estos despidos también, o sea, también para poder reflexionar un poco al calor de los debates de hoy. Solamente eso, y bueno, agradecer también a Salvador y a ver si es que podemos después también ponernos al servicio también de lo que se vaya necesitando con nuestras creaciones. Pronto vamos a estar ahí con cosas de estado terminal y nos vamos a sumar también a las protestas de los trabajadores de la salud. Así que eso. Hay saludos desde Córdoba, Argentina. Sergio Zúñiga dice, gracias por cada intervención, organización, arte, lucha, lucha, arte, organización. Constanza, que fue una pasa control de sus trabajadores, sobre todo también lo que hemos visto estos días. Así que, bueno, eso, pedirles por favor si pueden prender sus cámaras para tomar una foto grupal también para que nos quede de registro. Pueden prender sus micrófonos, ¿no, José? Démosle. Sí, también. Eso. Que los tenemos controlados. Estaba también, bueno, vemos ahí, se sumó Raúl Muñoz también, saludos. Bueno, trabajador del hospital. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos abriendo los micrófonos. Sí. La verdad que muy importante, como decían, no solamente hablar de los cordones, hablar del pasado, sino una experiencia viva para hoy. Están todos esos debates abiertos, ¿no? La tarea urgente hoy es también organizarnos y ver cómo luchamos contra este sistema, ¿no? Contra todo esto que está pasando. Así que muchas gracias a todas, todos y todas. Invitamos a todos también, la obra va a seguir abierta hasta el día martes, por si quieren volver a verla, quieren compartirla. Vamos a volver a compartir el documental Cordones Industriales, y también que sigan nuestro canal en YouTube, Tarea Urgente, que no es en el que se subió la obra, sino otro. Creo que Lía está ahí con el micrófono abierto. Si lo... Está bien, gritemos. Digo de que para que sigan el otro canal y eso, para que puedan ver también el trabajo. Ya, está bien, gritemos, está bien, Reina. Bueno, gracias a todas y todos por participar. Un abrazo. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Gracias. Abriendo todos los micrófonos por si quieren decir adiós. Gracias. Chao, Pablo. Gracias a todos. Aguante. Muy buen conversatorio. Sí, muy buen, Cami. Gracias por contar también la experiencia de Temuco. Raúl ahí está. Harta fuerza a todos y todas. Sí, eso.